Hay un momento en la vida de Escorpio que no llega con ruido, ni con advertencias claras, ni con señales evidentes para cualquiera que no esté iniciado en el lenguaje profundo de las mareas invisibles. Es un instante que se gesta lentamente, como una presión subterránea que atraviesa capas de silencio, memoria y deseo hasta alcanzar el punto exacto en el que ya no es posible retroceder. No es una decisión que se tome con ligereza, porque Escorpio no ama desde la superficie, no elige desde la conveniencia ni desde la calma. Ama como quien entra en un territorio sagrado y peligroso al mismo tiempo, donde cada paso tiene consecuencias irreversibles. Esa decisión nace mucho antes de que se manifieste. Empieza en las primeras traiciones, en las primeras intuiciones que resultaron ser verdad, en las veces en las que Escorpio percibió lo que otros negaban. Se alimenta de cada vínculo que no fue suficiente, de cada conexión que prometía profundidad pero se quedó en la orilla. Se acumula en forma de una certeza silenciosa, que amar no es simplemente compartir, sino fusionarse, y que toda fusión implica transformación, pérdida de una forma anterior y nacimiento de algo completamente distinto. En el mapa invisible del destino escorpiano, ese punto de inflexión está marcado por una alineación interior más poderosa que cualquier tránsito planetario visible. Es el instante en el que se cruzan el miedo más antiguo y el deseo más intenso. Allí, en ese cruce, Escorpio se enfrenta a una elección que no puede delegar ni evitar. Permanecer en lo conocido, incluso si eso significa limitar la propia intensidad, o entregarse a un amor que exige todo, que no permite reservas, que no garantiza seguridad pero sí verdad. La energía de este signo no tolera las medias tintas. Por eso, cuando llega ese momento, no se trata simplemente de elegir a una persona. Se trata de elegir un tipo de existencia. Elegir entre el control y la rendición, entre la estrategia y la vulnerabilidad, entre el poder que proviene de protegerse y el poder mucho más arriesgado que nace de mostrarse sin defensas. El conflicto no es externo, aunque pueda manifestarse a través de otra persona. El verdadero campo de batalla está dentro. Escorpio conoce demasiado bien el dolor de perderse en alguien, de entregarse hasta desaparecer, de confiar y ser traicionado. Pero también conoce el vacío de no arriesgar, de amar sin quemarse, de vivir sin atravesar el fuego que transforma. Por eso esta decisión no es racional. No puede resolverse con lógica, porque implica fuerzas más antiguas que la razón. Es una llamada que emerge desde lo más profundo del ser, como si el alma recordara algo que la mente aún no comprende. Es una especie de destino elegido, una puerta que solo aparece una vez con esa intensidad y que, una vez cruzada, redefine todo lo que viene después. En ese momento, Escorpio percibe con claridad brutal que no hay garantías. Que el amor que se presenta no viene a ofrecer estabilidad superficial, sino evolución. Que puede destruir lo que ya se ha construido, pero también puede revelar una versión más auténtica y poderosa de sí mismo. Y entonces surge el vértigo, no el miedo a la otra persona, sino el miedo a lo que uno mismo puede llegar a ser si se atreve a cruzar esa frontera. El pasado intenta hablar, intenta advertir, intenta proteger. Recuerdos de decepciones, de pérdidas, de momentos en los que abrirse fue equivalente a sangrar. Pero también hay otra voz, más silenciosa pero más firme, que no habla desde el dolor sino desde la verdad esencial. Esa voz no promete ausencia de sufrimiento, pero sí autenticidad. No promete permanencia, pero sí intensidad real. No promete control, pero sí transformación. La decisión entonces se vuelve inevitable. No elegir también es elegir, y Escorpio lo sabe. Permanecer en un vínculo seguro pero limitado, o dar el salto hacia algo que puede desestabilizarlo todo pero que también puede alinearlo con su esencia más profunda. No hay forma de escapar sin pagar un precio. Cuando finalmente se produce la elección, no hay celebración inmediata. No hay alivio superficial. Hay silencio. Un silencio denso, cargado de significado, como el instante posterior a una detonación interna. Porque en ese acto, Escorpio no solo ha elegido a alguien, ha elegido enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Ha aceptado entrar en un proceso donde tendrá que soltar partes de su identidad, donde tendrá que dejar morir versiones de sí mismo que ya no pueden sostener la intensidad de lo que viene. A partir de ahí, la vida no vuelve a ser igual. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque ya no es posible ignorar lo que se ha despertado. La percepción cambia, las prioridades cambian, la forma de vincularse cambia. Incluso si la relación en sí no perdura, el efecto de esa decisión permanece como una marca indeleble. Escorpio no regresa al punto de partida,
porque ha visto lo que significa amar sin reservas, y ese conocimiento no puede deshacerse. Hay una dimensión casi mística en este proceso. Es como si el alma escorpiana necesitara atravesar ese umbral para completar un ciclo de evolución. Como si el amor no fuera un destino final, sino una herramienta de transformación que obliga a mirar las propias sombras, a integrar lo rechazado, a renacer desde un lugar más auténtico. La grandeza de Escorpio no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo y salir con una comprensión más profunda de sí mismo y de la vida. Por eso esta decisión, aunque temida, es también una oportunidad única. No todos los signos están diseñados para soportar ese nivel de intensidad, pero Escorpio sí. Es parte de su naturaleza, de su misión, de su forma de existir en el mundo. Y en ese acto de elegir, en ese instante en el que se decide amar sin condiciones o retirarse para preservar el control, se define una línea temporal distinta. Una en la que la vida se vuelve más real, más cruda, más significativa. Una en la que cada experiencia tiene peso, tiene profundidad, tiene consecuencia. No hay marcha atrás después de ese momento, porque lo que se activa no es solo un vínculo, sino una transformación irreversible. Escorpio emerge de esa decisión con cicatrices, sí, pero también con una fuerza interior que no puede adquirirse de otra manera. Una fuerza que proviene de haber mirado al abismo del amor y haber decidido, aún así, dar un paso adelante. En ese tramo aún más profundo del recorrido, se revela una capa donde Escorpio comienza a percibir el amor como una fuerza de reordenamiento del destino, no en un sentido romántico superficial, sino como una corriente capaz de alterar la dirección completa de la vida. Lo que antes parecía decidido, estable o incluso inevitable, empieza a moverse, a reconfigurarse, como si la elección amorosa actuara como un núcleo gravitatorio que reorganiza todo a su alrededor. No se trata de una ilusión ni de una exageración emocional, sino de una vivencia concreta en la que las decisiones, los encuentros y las pérdidas adquieren una coherencia nueva que solo puede comprenderse desde dentro del proceso. En ese nivel, también se activa una relación más consciente con la propia capacidad de influir en los acontecimientos. Escorpio empieza a reconocer que su intensidad no solo responde a lo que ocurre, sino que también participa en su creación. Cada emoción sostenida, cada pensamiento recurrente, cada vínculo alimentado tiene un impacto en la realidad que se despliega. Esta toma de conciencia no es ligera, porque implica asumir una responsabilidad mayor sobre la propia vida, pero al mismo tiempo abre una puerta a una forma de poder mucho más alineada con la verdad interna. Surge entonces una comprensión más sutil del equilibrio entre destino y elección. Escorpio percibe que hay encuentros que parecen inevitables, que llegan con una fuerza que no puede ignorarse, pero también comprende que la forma en que esos encuentros se desarrollan depende de la conciencia con la que se atraviesen. La gran decisión amorosa no niega la existencia de fuerzas mayores, pero tampoco reduce al individuo a un papel pasivo. Es una danza entre lo que llega y lo que se hace con ello, entre lo que se siente y lo que se decide sostener. En ese punto también se transforma la relación con la pérdida. Lo que antes podía vivirse como una ruptura definitiva comienza a percibirse como una transición dentro de un proceso más amplio. Escorpio no deja de sentir la intensidad de la pérdida, pero empieza a reconocer que incluso en el final hay una forma de continuidad, una transferencia de experiencia, de aprendizaje, de energía que no desaparece, sino que se integra. Esta visión no elimina el dolor, pero le da una dimensión que lo hace más soportable, más comprensible, menos destructivo. La identidad emocional se vuelve más fluida, menos rígida. Escorpio deja de definirse exclusivamente por sus estados internos y comienza a verse como un proceso en constante transformación. Esto permite atravesar cambios profundos sin la necesidad de aferrarse a una imagen fija de sí mismo. La gran decisión amorosa actúa como un catalizador de esta fluidez, obligando a soltar etiquetas internas que ya no pueden contener la complejidad de lo que se está viviendo. También aparece una relación distinta con la verdad del otro. Escorpio, que tiende a percibir con gran claridad las capas ocultas de quienes le rodean, comienza a entender que no todo debe ser revelado, que hay procesos que necesitan su propio tiempo de maduración. Esta comprensión introduce una forma de respeto que no implica ignorar lo percibido, sino sostenerlo sin imponerlo. Es una forma de sabiduría que equilibra la necesidad de verdad con la capacidad de esperar. En paralelo, se intensifica la percepción del propio centro como un espacio al que siempre se puede regresar, incluso en medio de la mayor turbulencia emocional. Escorpio descubre que, más allá de la intensidad de los vínculos, existe un núcleo interno que permanece estable, una especie de eje que no se rompe aunque todo alrededor cambie.
Este descubrimiento transforma la forma de amar, porque reduce la dependencia de factores externos y fortalece la autonomía emocional. La energía de la decisión también se extiende hacia el futuro en forma de una intuición más afinada sobre las consecuencias. Escorpio comienza a sentir no solo el impacto inmediato de sus elecciones, sino también sus resonancias a largo plazo. Esto no se manifiesta como una certeza absoluta, sino como una percepción sutil que orienta, que advierte, que sugiere direcciones posibles. Esta capacidad permite tomar decisiones más conscientes, menos impulsivas, más alineadas con un propósito más amplio. Se despliega asimismo una comprensión más profunda del vínculo entre amor y autenticidad. Escorpio empieza a ver que cualquier relación que requiera ocultar partes esenciales de sí mismo está destinada a generar conflicto interno. La autenticidad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad, en una condición para que el vínculo pueda sostenerse sin fragmentar la identidad. Esta exigencia puede reducir el número de conexiones posibles, pero aumenta enormemente su calidad y su significado. En ese mismo proceso, la noción de transformación deja de ser abstracta y se vuelve tangible. Escorpio no solo entiende que está cambiando, sino que lo siente en su forma de percibir, de reaccionar, de decidir. Cambian las prioridades, cambian los umbrales de tolerancia, cambian las expectativas. Lo que antes era aceptable deja de serlo, y lo que antes parecía inalcanzable comienza a sentirse necesario. Esta reconfiguración interna es una de las manifestaciones más claras del impacto de la gran decisión. También se activa una relación más consciente con la energía del cierre. Escorpio, que a menudo tiende a mantener abiertos los procesos emocionales, comienza a entender la importancia de cerrar ciclos de manera completa. No como un acto de negación, sino como una forma de liberar espacio para lo nuevo. Cerrar implica aceptar lo vivido, integrar lo aprendido y permitir que la energía deje de estar atrapada en lo que ya no está presente. En el fondo de todo este proceso se consolida una forma de poder silencioso que no necesita demostrarse. Escorpio ya no busca confirmar su intensidad a través de situaciones extremas ni de vínculos desbordantes. Sabe lo que es capaz de sentir, lo que es capaz de sostener, lo que es capaz de transformar. Esta certeza interna le permite elegir con mayor calma, con mayor precisión, con una profundidad que no depende del ruido externo. Y en ese estado, la gran decisión amorosa se revela como un acto de creación consciente, como un punto en el que la vida deja de ser algo que simplemente ocurre y se convierte en algo que se participa activamente. Escorpio ya no es solo quien siente y reacciona, sino quien observa, integra y decide desde un lugar donde la intensidad y la conciencia se encuentran. Esa unión es la que marca la verdadera transformación, la que convierte la experiencia amorosa en un camino de evolución que continúa desplegándose mucho después de que la decisión haya sido tomada. En ese umbral decisivo también interviene una dimensión menos evidente, una especie de memoria energética que no pertenece únicamente a la biografía actual, sino a una continuidad más amplia del alma escorpiana. Hay vínculos que no parecen nuevos, que no se sienten como un comienzo sino como una reanudación de algo interrumpido. Esa sensación de reconocimiento inmediato, de intensidad sin proceso previo, forma parte del enigma que rodea la gran decisión amorosa. No se trata solo de atracción ni de compatibilidad, sino de una corriente subterránea que arrastra a Escorpio hacia escenarios donde lo pendiente exige resolución. Dentro de esa corriente aparece la confrontación con el poder personal. Escorpio no solo ama profundamente, también necesita sentir que mantiene cierto dominio sobre su mundo emocional. La gran decisión rompe ese equilibrio, porque el amor que transforma no puede ser controlado. Obliga a soltar estrategias, a abandonar mecanismos de defensa que durante años han garantizado supervivencia emocional. En ese sentido, la elección no solo enfrenta a Escorpio con el otro, sino con su propia necesidad de control, con su tendencia a anticipar, a protegerse incluso cuando el precio es no vivir plenamente. Surge entonces una tensión entre la intuición y el miedo. La intuición escorpiana rara vez falla, pero el miedo puede distorsionar su interpretación. En esa fase, la percepción se vuelve extremadamente aguda, casi dolorosa, porque todo se siente con mayor intensidad, las señales, los silencios, las contradicciones. Escorpio capta lo que no se dice, lo que se oculta, lo que vibra detrás de las palabras. Pero esa misma capacidad puede convertirse en un laberinto si no se equilibra, porque cada matiz puede interpretarse como amenaza o como revelación, y distinguir entre ambos requiere una claridad interna que solo se alcanza atravesando el propio caos. También se activa una dinámica de espejo. La persona involucrada en esa decisión no aparece por casualidad,
sino como un reflejo de aspectos profundos que Escorpio necesita integrar. Puede representar lo que se teme, lo que se desea en secreto, lo que se ha reprimido o lo que aún no se ha desarrollado plenamente. Por eso la intensidad es inevitable, no es solo un encuentro con otro ser, es un encuentro con partes desconocidas de uno mismo. En ese proceso, la noción de lealtad adquiere un significado radical. Para Escorpio, la lealtad no es superficial ni negociable, es una forma de entrega absoluta. Pero la gran decisión obliga a redefinir esa lealtad, a entender que no siempre se trata de permanecer, sino de ser fiel a la verdad interna. A veces la mayor lealtad consiste en quedarse y atravesar el proceso, y otras veces consiste en soltar, incluso cuando el vínculo sigue siendo intenso. Esa comprensión no llega sin conflicto, porque implica romper con la idea de que la intensidad garantiza la permanencia. El tiempo también se transforma en ese momento. Lo que antes parecía lineal se vuelve denso, cargado de significado. Cada instante se vive con una conciencia ampliada, como si todo tuviera un peso mayor. Las decisiones no se sienten como simples elecciones cotidianas, sino como actos que repercuten en niveles más profundos. Escorpio percibe que está escribiendo algo que tendrá consecuencias duraderas, no solo en su vida emocional, sino en su identidad. En paralelo, emerge una relación distinta con la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, Escorpio puede haber asociado la vulnerabilidad con debilidad u exposición al daño. Pero en este punto, comienza a vislumbrar otra posibilidad, la vulnerabilidad como acceso a una forma de poder más auténtica. No el poder de dominar o protegerse, sino el poder de ser real, de sostener la intensidad sin huir, de permanecer presente incluso cuando todo dentro empuja a cerrarse. Esa permanencia en medio del caos es lo que marca la diferencia. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo dicte la decisión final. La grandeza de Escorpio en este proceso no está en evitar el abismo, sino en mirarlo sin apartar la mirada y decidir desde un lugar más profundo que el instinto de supervivencia. A medida que la decisión se acerca, también se intensifican los símbolos, las sincronías, los encuentros aparentemente casuales que parecen confirmar que algo mayor está en juego. Escorpio, naturalmente receptivo a lo oculto, percibe estos signos no como coincidencias, sino como parte de un entramado más amplio. Esa percepción puede fortalecer la determinación o aumentar la confusión, dependiendo del nivel de claridad interna. Cuando finalmente se cruza el umbral, se produce una reconfiguración interna que no siempre es visible desde fuera. Puede parecer que todo sigue igual, pero en realidad se ha activado un proceso de transformación que continúa desarrollándose con el tiempo. Escorpio comienza a integrar nuevas formas de sentir, de relacionarse, de comprender el amor. Ya no es posible volver a la inocencia inicial, porque se ha adquirido una conciencia más profunda de lo que implica vincularse de verdad. Incluso el dolor, si aparece, adquiere un matiz distinto. No es solo sufrimiento, es información, es revelación, es parte del proceso de despojarse de lo que ya no sirve. Escorpio aprende que el dolor no siempre es señal de error, sino a veces de crecimiento, de expansión, de ruptura de límites antiguos. En esa evolución también cambia la relación con la propia sombra. Lo que antes podía negarse o proyectarse en otros, ahora se reconoce como parte del propio ser. La intensidad emocional deja de ser algo que hay que controlar a toda costa y se convierte en una herramienta de conocimiento. Escorpio empieza a ver que su profundidad no es un problema, sino una vía de acceso a una comprensión más amplia de la vida. Al final, la gran decisión amorosa no es un evento aislado, sino un portal. Un punto de no retorno que redefine la manera en que Escorpio se vincula consigo mismo y con los demás. No importa cuál haya sido el resultado externo, porque lo esencial ha ocurrido dentro. Se ha producido una expansión de conciencia, una apertura que ya no puede cerrarse completamente. Y en esa apertura, incluso con cicatrices, incluso con dudas, hay una fuerza silenciosa que sostiene todo el proceso. Una certeza que no necesita palabras, haber elegido desde lo más profundo, haber atravesado el miedo, haber permitido que el amor, en su forma más intensa y transformadora, cumpla su función. Existe una dimensión aún más profunda en ese instante decisivo que no se limita al plano emocional ni psicológico, sino que toca una arquitectura invisible del destino donde Escorpio deja de reaccionar y comienza a crear desde una voluntad más consciente. Hasta ese momento, muchas de sus experiencias amorosas han estado guiadas por impulsos intensos, por atracciones inevitables, por dinámicas que parecían predestinadas pero que en realidad respondían a patrones internos no resueltos. La gran decisión introduce una ruptura en ese ciclo,
porque por primera vez la intensidad no basta, se exige una elección lúcida dentro del fuego, una dirección elegida en medio del vértigo. En ese punto aparece una confrontación con el deseo de posesión, una energía profundamente arraigada en la naturaleza escorpiana. No se trata de posesión material ni superficial, sino de la necesidad de sentir que el vínculo es exclusivo, total, inquebrantable. Sin embargo, el amor que transforma no puede ser poseído, solo puede ser vivido. Esta paradoja obliga a Escorpio a redefinir su relación con el apego, a comprender que la verdadera profundidad no se garantiza mediante el control, sino mediante la presencia consciente. Es un aprendizaje que no llega sin resistencia, porque implica soltar una de las herramientas más antiguas de seguridad emocional. Al mismo tiempo, se activa una percepción más clara del poder energético del vínculo. Escorpio comienza a notar cómo la relación afecta su vitalidad, su creatividad, su claridad mental. Ya no se trata solo de sentimientos, sino de intercambio de energía. Cada encuentro, cada distancia, cada silencio tiene un impacto tangible en su estado interno. Esto despierta una responsabilidad nueva, elegir no solo desde lo que se siente, sino desde lo que se sostiene a largo plazo. La intensidad deja de ser el único criterio y aparece la necesidad de coherencia, de alineación profunda entre lo que se vive y lo que se es. En ese proceso también se desvela una verdad incómoda: no todo lo que es intenso es necesariamente transformador en el sentido evolutivo. Algunas conexiones replican heridas, reactivan patrones de dependencia o de lucha, y aunque pueden sentirse irresistibles, no conducen a una expansión real. La gran decisión implica discernir entre lo que quema y lo que transforma, entre lo que consume y lo que renueva. Esta distinción es sutil y exige un nivel de autoconocimiento que solo se alcanza atravesando experiencias previas. Surge entonces una relación distinta con el tiempo emocional. Escorpio, acostumbrado a vivir todo con urgencia interna, comienza a percibir el valor de los procesos. Entiende que la profundidad no siempre se revela en el instante más intenso, sino en la continuidad, en la capacidad de sostener el vínculo más allá de los picos emocionales. Esto no significa renunciar a la intensidad, sino integrarla en una estructura más amplia donde el amor pueda evolucionar sin destruirse a sí mismo. También aparece una confrontación con la propia capacidad de perdonar, no como un acto hacia el otro, sino como una liberación interna. Escorpio guarda memorias emocionales con una precisión casi absoluta, y esas memorias pueden convertirse en cadenas invisibles que condicionan cada nueva decisión. En el umbral de esta elección, se hace evidente que cargar con todo el pasado impide moverse con libertad. El perdón, en este contexto, no es olvido ni negación, sino una forma de recuperar energía que ha quedado atrapada en experiencias anteriores. En paralelo, se despierta una sensibilidad hacia la verdad que va más allá de lo evidente. Escorpio ya no puede conformarse con palabras o gestos superficiales, necesita coherencia entre lo que se dice y lo que se es. Esta exigencia puede generar conflictos, porque no todos los vínculos están preparados para sostener ese nivel de autenticidad. Sin embargo, la decisión implica aceptar que la verdad, aunque incómoda, es el único terreno sobre el cual puede construirse algo que no colapse con el tiempo. La soledad también adquiere un significado distinto en este proceso. Deja de ser un vacío que hay que evitar y se convierte en un espacio de integración. Escorpio comprende que la elección amorosa más importante no puede hacerse desde la necesidad de compañía, sino desde una conexión sólida consigo mismo. Solo desde ahí es posible elegir sin perderse, amar sin disolverse, vincularse sin traicionarse. A medida que todo esto se despliega, se produce una transformación en la forma en que Escorpio percibe el poder. Ya no se trata de resistir, de protegerse o de anticipar cada posible amenaza, sino de sostener la apertura sin perder el centro. Es un poder más silencioso, menos visible, pero mucho más profundo. Un poder que no necesita imponerse porque está enraizado en la autenticidad. El entorno también responde a este cambio interno. Relaciones que antes parecían importantes pueden perder relevancia, mientras que otras adquieren una profundidad inesperada. Es como si la decisión amorosa actuara como un eje que reorganiza toda la estructura relacional de la vida de Escorpio. Nada permanece exactamente igual, porque la vibración desde la cual se vincula ha cambiado. Incluso la relación con el futuro se transforma. Antes, podía existir una necesidad de prever, de asegurar, de controlar lo que vendrá. Después de esta decisión, aparece una aceptación más profunda de la incertidumbre. No como resignación, sino como confianza en la propia capacidad de atravesar lo que surja.
Escorpio descubre que el verdadero control no está en evitar lo desconocido, sino en saber que puede enfrentarlo sin perder su esencia. Y en el fondo de todo este proceso, hay una revelación que redefine el significado del amor. Ya no es visto como algo que completa o llena un vacío, sino como un catalizador que expande, que confronta, que revela. Amar deja de ser un refugio y se convierte en un camino de transformación consciente. Un camino que no siempre es cómodo, pero que siempre es real. Así, la gran decisión no solo marca un antes y un después en la historia emocional de Escorpio, sino que abre una etapa en la que cada elección posterior se realiza desde un nivel más profundo de conciencia. La intensidad sigue presente, pero ya no es ciega. Se vuelve dirigida, integrada, alineada con una comprensión más amplia de lo que significa vivir, sentir y evolucionar a través del vínculo. En ese proceso se activa una relación distinta con el propio deseo, una comprensión más profunda de su naturaleza cambiante y de su poder creador. Escorpio comienza a percibir que el deseo no es únicamente una fuerza que empuja hacia el otro, sino una corriente que revela lo que el alma está preparada para experimentar. No todo deseo debe ser seguido, pero tampoco puede ser ignorado sin consecuencias. En la gran decisión amorosa, el deseo deja de ser impulso y se convierte en brújula, aunque una brújula que no señala caminos cómodos, sino territorios donde la transformación es inevitable. También emerge una percepción más clara de los ciclos. Escorpio, regido por una energía que comprende la muerte y el renacimiento, empieza a ver sus vínculos no como líneas continuas, sino como procesos que atraviesan fases de intensidad, crisis, regeneración o final. Esta visión cambia la forma de sostener la relación, porque permite aceptar que incluso dentro del amor más profundo hay momentos de oscuridad, de distancia, de confrontación. La decisión no consiste en evitar esas fases, sino en reconocer cuáles forman parte de una evolución real y cuáles indican un cierre necesario. En ese contexto, la intimidad adquiere un significado mucho más amplio que el físico o emocional. Se convierte en un espacio donde se revelan verdades que no pueden sostenerse en la superficie. Escorpio empieza a comprender que la verdadera intimidad implica ser visto en las propias contradicciones, en las propias sombras, en aquello que normalmente se oculta incluso a uno mismo. Esta exposición no es inmediata ni fácil, pero es inevitable si el vínculo ha de alcanzar una profundidad auténtica. Y en ese proceso, la vergüenza, el miedo al rechazo o la necesidad de ocultar debilidades se convierten en obstáculos que deben ser atravesados, no evitados. A la vez, se activa una sensibilidad especial hacia los silencios. No los silencios vacíos, sino aquellos cargados de significado. Escorpio percibe lo que ocurre en los espacios donde no hay palabras, donde la energía habla con más claridad que cualquier discurso. Esta capacidad puede ser tanto una guía como un desafío, porque obliga a confrontar lo que no se expresa abiertamente. En la gran decisión, los silencios pueden revelar verdades que determinan el camino a seguir, incluso cuando las palabras dicen lo contrario. Otra dimensión que se despliega es la relación con la verdad interna frente a la verdad compartida. Escorpio puede descubrir que lo que siente profundamente no siempre coincide con lo que el otro puede sostener o reconocer. Esto genera una tensión entre permanecer fiel a la propia percepción o adaptarse a una realidad más limitada pero más segura. La elección aquí no es sencilla, porque implica asumir que la verdad personal puede llevar a la soledad o a la ruptura, mientras que la adaptación puede implicar una forma sutil de traición a uno mismo. En ese punto, el concepto de destino adquiere una nueva complejidad. Ya no se percibe como algo fijo e inevitable, sino como una interacción entre fuerzas internas y decisiones conscientes. Escorpio entiende que hay encuentros que parecen destinados, pero que el resultado final depende de cómo se atraviesen, de la capacidad de sostener la intensidad sin caer en patrones destructivos. El destino no garantiza el resultado, solo presenta la oportunidad. También se revela una relación más consciente con el dolor emocional. Escorpio deja de verlo como un enemigo absoluto y comienza a distinguir entre el dolor que destruye y el dolor que transforma. Esta distinción permite tomar decisiones más alineadas, porque ya no se trata de evitar cualquier forma de sufrimiento, sino de elegir aquellos procesos que conducen a una expansión real. El miedo al dolor pierde parte de su poder cuando se comprende su función dentro del crecimiento. En paralelo, surge una necesidad de coherencia entre el mundo interno y las acciones externas. Escorpio ya no puede sostener vínculos que contradigan su verdad emocional, porque la disonancia se vuelve insoportable. Esto puede llevar a decisiones drásticas, a cambios que desde fuera parecen extremos, pero que internamente se sienten como inevitables.
La gran decisión amorosa no permite medias verdades ni compromisos superficiales, exige una alineación total. A medida que esta alineación se consolida, también cambia la forma de percibir al otro. Ya no se le ve solo como objeto de deseo o como fuente de intensidad, sino como un ser con su propio proceso, sus propias sombras, sus propios límites. Esta comprensión puede suavizar ciertas expectativas, pero también puede hacer más evidente cuando un vínculo no puede sostener la profundidad que Escorpio necesita. La idealización se transforma en percepción clara, y esa claridad, aunque liberadora, puede ser dolorosa. La energía sexual, tan central en la naturaleza escorpiana, también se transforma en este proceso. Deja de ser solo una expresión de deseo o de conexión física y se convierte en un lenguaje más profundo, una forma de intercambio energético que puede unir o desestabilizar dependiendo de la conciencia con la que se viva. Escorpio comienza a entender que esta energía no es neutral, que tiene consecuencias, que puede crear lazos difíciles de romper o revelar verdades que no pueden ignorarse. En el trasfondo de todo esto, hay una evolución en la relación con la propia identidad. Escorpio ya no se define únicamente por sus experiencias pasadas ni por sus heridas, sino por su capacidad de transformarlas. La gran decisión amorosa actúa como un catalizador que obliga a soltar identidades antiguas, a dejar atrás versiones de sí mismo que ya no pueden sostener el nivel de conciencia alcanzado. Este proceso puede generar una sensación de vacío temporal, pero también abre espacio para una reconstrucción más auténtica. Finalmente, se instala una comprensión más profunda del significado del compromiso. No como una obligación externa ni como una promesa rígida, sino como una elección consciente que se renueva en el tiempo. Escorpio descubre que comprometerse no es perder libertad, sino dirigirla hacia algo que tiene sentido. Pero también comprende que ese compromiso solo es válido si está alineado con la verdad interna, porque de lo contrario se convierte en una forma de estancamiento. Así, la decisión amorosa que transforma no se agota en el momento de elegir, sino que se despliega en cada acción posterior, en cada forma de sostener o soltar, en cada instante en el que Escorpio decide ser fiel a lo que ha descubierto en ese umbral. Es un proceso vivo, dinámico, que continúa evolucionando y que redefine constantemente lo que significa amar desde la profundidad, desde la conciencia y desde una fuerza interior que ya no puede ignorarse. En lo más hondo de ese proceso se activa una alquimia interior que trasciende incluso la comprensión emocional habitual. Escorpio comienza a experimentar el amor no solo como vínculo, sino como un fuego iniciático que reorganiza su estructura interna. No es un fuego que simplemente calienta o destruye, sino uno que separa lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo aprendido, lo que pertenece al alma de lo que fue adquirido por supervivencia. En esa combustión lenta, muchas certezas se disuelven, muchas identidades se resquebrajan, y lo que queda no siempre es inmediatamente reconocible, pero posee una autenticidad que no necesita validación externa. Surge entonces una relación distinta con la propia historia personal. Lo que antes podía interpretarse como una sucesión de heridas, traiciones o intensidades mal resueltas comienza a revelarse como un entrenamiento, como una preparación para sostener el nivel de conciencia que esta decisión exige. Escorpio percibe que nada de lo vivido fue innecesario, incluso aquello que parecía puramente destructivo. Cada experiencia ha dejado una marca, una capacidad, una forma de ver que ahora se integra en una visión más amplia donde el pasado deja de ser carga y se convierte en herramienta. En ese estado, también se produce una transformación en la manera de interpretar el rechazo o la no correspondencia. Lo que en otro momento habría sido vivido como una herida profunda ahora se percibe como una forma de redirección. No todo lo que se desea está destinado a permanecer, y no toda conexión que parece intensa está alineada con el camino evolutivo. Esta comprensión no elimina el impacto emocional, pero evita que se convierta en una fractura interna. Escorpio aprende a no medir su valor por la respuesta del otro, sino por la coherencia con la que sostiene su propia verdad. Aparece además una percepción más compleja de la dualidad entre unión y separación. Escorpio, que tiende a buscar la fusión total, comienza a entender que la verdadera unión no implica la desaparición de los límites individuales. Descubre que es posible amar profundamente sin disolverse, que la conexión más intensa no requiere perder la propia identidad, sino fortalecerla. Esta revelación cambia radicalmente la forma de vincularse, porque permite sostener la cercanía sin caer en la dependencia, y la autonomía sin caer en la desconexión. En ese mismo movimiento se activa una sensibilidad hacia los ritmos internos del otro. Escorpio, acostumbrado a profundizar rápidamente,
comienza a percibir que no todos los procesos pueden ser acelerados, que cada persona tiene su propio tiempo de apertura, de comprensión, de transformación. Esta percepción introduce una nueva forma de paciencia, no como resignación, sino como respeto por la complejidad del vínculo. Sin embargo, también se hace evidente cuando esa diferencia de ritmo es compatible con la propia naturaleza y cuando genera una distancia insalvable. Se despliega igualmente una conciencia más afinada del lenguaje emocional. Escorpio empieza a distinguir entre lo que se expresa desde la autenticidad y lo que surge desde el miedo, la defensa o la necesidad de control. Esta capacidad de lectura no se limita al otro, sino que se aplica también a sí mismo, permitiendo detectar cuando una reacción proviene de una herida no resuelta y cuando nace de una verdad profunda. Este discernimiento se convierte en una herramienta esencial para atravesar la intensidad sin quedar atrapado en ella. En el trasfondo de todo esto, se produce una reconciliación con la incertidumbre como parte inherente del camino. Escorpio deja de buscar garantías absolutas en el amor y comienza a aceptar que lo desconocido no es necesariamente una amenaza, sino un espacio donde puede desplegarse algo que aún no ha sido vivido. Esta aceptación no elimina el deseo de estabilidad, pero lo reconfigura, orientándolo hacia una estabilidad interna que no depende completamente de las circunstancias externas. También se activa una relación distinta con la entrega. Ya no se trata de entregarse como un acto impulsivo o totalizante, sino como una decisión consciente que se sostiene en el tiempo. Escorpio aprende que la verdadera entrega no ocurre en un solo momento, sino que se renueva constantemente, que implica elegir una y otra vez desde la misma profundidad, incluso cuando la intensidad inicial se transforma. Esta forma de entrega es más exigente, pero también más real, porque no depende únicamente de la emoción, sino de la voluntad. En ese proceso, la percepción del otro como destino se matiza. Escorpio puede haber sentido en algún momento que cierta persona representaba un punto final, una culminación. Sin embargo, la evolución interna revela que el verdadero destino no está en el otro, sino en lo que el vínculo despierta. La otra persona actúa como catalizador, como espejo, como puerta, pero el recorrido es interno. Esta comprensión libera una gran cantidad de energía, porque desvincula la propia evolución de la permanencia del otro. La relación con la propia sombra alcanza un nivel aún más profundo. Aspectos que antes podían haber sido parcialmente integrados ahora se revelan en capas más sutiles, formas de manipulación emocional, necesidades de validación encubiertas, miedos que se disfrazan de intuición. Escorpio no puede evitar ver estas dinámicas, y aunque el proceso puede ser incómodo, también es profundamente liberador. Cada sombra reconocida se convierte en una fuente de poder consciente en lugar de una fuerza que opera desde lo oculto. En ese nivel, el amor deja de ser únicamente un intercambio entre dos personas y se convierte en un campo de evolución donde se ponen en juego fuerzas más amplias. Escorpio comienza a percibir que cada vínculo significativo tiene un propósito que trasciende lo individual, que participa en una dinámica mayor de aprendizaje, de transformación, de expansión de la conciencia. Esta percepción no resta importancia a la experiencia personal, sino que la sitúa en un contexto más amplio que le da sentido incluso a los momentos más difíciles. Finalmente, se instala una forma de serenidad que no es opuesta a la intensidad, sino que la contiene. Escorpio ya no necesita que todo sea extremo para sentir que es real. Puede reconocer la profundidad en la calma, la verdad en lo sostenido, la autenticidad en lo que no necesita dramatizarse para existir. Esta serenidad no elimina su naturaleza apasionada, pero la equilibra, la convierte en una fuerza más dirigida, más consciente, más alineada con lo que verdaderamente importa. Y en ese estado, la gran decisión amorosa deja de ser un evento aislado para convertirse en un punto de irradiación que sigue influyendo en cada lección posterior. No como una carga, sino como una referencia interna que recuerda constantemente lo que significa elegir desde la verdad, sostener la intensidad con conciencia y atravesar el amor como un camino de transformación que no termina, sino que se profundiza con cada paso.